Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 28 de enero. En la tercera semana del tiempo ordinario, ciclo A. Celebramos a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Bueno, muy importante Santo Tomás de Aquino, puesto que su influencia en la doctrina, ¿no?, de la Iglesia Católica sobresale, junto con San Agustín. Eh, Su obra más importante, obviamente, es la Suma Teológica, donde son conocidos, o bastante conocidos, ¿no?, las pruebas ontológicas de la existencia de Dios. Es el patrono de las universidades, ¿no?, y los centros de estudio católicos. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con la lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17. Nos dice el libro segundo de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Bueno, Natán es un profeta de la época del rey David, ¿no?, cuando ya él gobernaba. Y entonces le dice, ¿no?, Dios a Natán, que le comunique lo siguiente: así dice el Señor, tú me vas a construir una casa para morada mía. Bueno, el rey David estaba empeñado en que Dios no podía seguir en una tienda, ¿no?, que era precisamente el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Ya hemos dicho, en medio de los querubines, encima del propiciatorio, que es la tapa donde estaban los querubines y que cubría el arca. Bueno, y él quería construirle un templo, ¿no?, ya en Jerusalén. Y entonces continúa hablando Dios: desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de acá para allá bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Bueno, toda esta parte preliminar, ¿no?, que es lo que quiere que el profeta Natán le comunica al rey David, ¿no?, para decirle: pues bien, di a mi siervo David, así dice el Señor del universo, yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten
ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. Bueno, bastante irónico, ¿no? El rey David está interesado en construir una casa para Dios, para el Señor, ¿no? Y para dejar eh, eh, que termine, ¿no?, en una tienda, el arca de la alianza, construir un templo. Y el Señor, después de toda esta introducción, de toda esta explicación contextual, le dice, pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. Bueno, aquí habría que entender que casa se refiere más a una familia, ¿no? Una familia eh, que incluso proféticamente estaría hablándose aquí de la iglesia, ya, ¿no? Eh, porque de eso se trata. Dice, Dios no habita en una casa, ¿no? Pero sí lo hará en la iglesia católica, la iglesia universal, que es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Ahí podría entenderse cuando eh, le retorna, ¿no?, a David el interés o la motivación de construir una casa a Dios, pues yo te anuncio que te voy a edificar una casa. Muy bien, y continúa hablando Dios aquí. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Él será quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Bueno, aquí también podría estar hablando del futuro, ¿no? O sea, de la iglesia. Porque descendencia es eh, precisamente la descendencia que es Cristo, ¿no? Y todos nosotros, todos los cristianos que hacemos parte de su cuerpo místico, ¿no?, del cual Él es la cabeza. La iglesia, que es asamblea, es unidad, que podría ser la familia de Dios, podríamos decir aquí. Pero también puede interpretarse como eh, a Salomón. Hay esas dos formas de interpretación que son aceptados. O sea, porque Salomón construirá literalmente una casa, que es el templo. El templo de Jerusalén lo construirá Salomón. Bueno, y continúa. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo castigaré con vara y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él mi benevolencia como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Aquí definitivamente se estaría refiriendo a los reyes, ¿no?, que vendrán eh, de David, de la casa de David. Porque de hecho hubo reyes malos, que llevaron al pueblo precisamente a pecar. Y más malos que buenos, más infieles eh, a Dios, ¿no?, que llevaron a todo un pueblo al pecado. Bueno, pero dice, no apartaré de él mi benevolencia, como la parte de Saúl, o sea, su misericordia. Y continúa, tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono para siempre. Bueno, aquí sí habríamos que determinar que se refiere al trono
mesiánico, al trono de Jesucristo, ¿no? El rey, para siempre. O sea, la descendencia, la dinastía, la promesa, ¿no?, de Dios a Abraham se hace efectiva en Jesús. Por eso es un reino que permanecerá para siempre. Esta es la promesa que hace el Señor en este capítulo séptimo del segundo libro de Samuel a David. Y termina. Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 88, cuyo responso es: le mantendré eternamente mi favor. Mi favor también podríamos traducirlo como mi gracia. Y es eternamente. Pues aquí podríamos ver en este eh, responso también una alusión al reino mesiánico, ¿no?, de Jesucristo. Muy bien. Nos dice entonces el salmista: sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Aquí sí vemos que esta promesa que hizo el Señor, que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel, se refiere precisamente al reino mesiánico, al reino de los cielos, al reino de Cristo, al reino de Dios. Perpetuo, linaje, descendencia. Aquí es singular. Y edificaré tu trono para todas las edades. El reino que tiene el trono, y ese trono es el trono mesiánico de Jesucristo. Y continúa: Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Bueno, esta podría ser una referencia más al rey David, porque de hecho le dio la victoria sobre todos los pueblos. Y él consideraba que Dios era su protección, ¿no?, su alcázar, su roca salvadora. Y continúa: le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Aquí ya vemos que tiene un matiz mesiánico. Eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Lo que no sucedió con el pueblo de Israel ni con el reino eh, del sur, o el reino de Judá, pero sí con el reino de los cielos, con Jesucristo, la era mesiánica. Pues aquí se referiría al trono duradero como el cielo, que es precisamente el reino de Dios que se proclama en el Evangelio. El centro del Evangelio, de la buena nueva, es el reino de Dios, que inicia con la iglesia, ¿no? Es el inicio del reino aquí en la tierra, y que llega y se cumple eh, plenamente en el cielo. Muy bien, pasamos al Evangelio. Continuamos leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo cuarto, versículos del 1 al 20. También es un pasaje bastante conocido. Nos dice San Marcos:
En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les decía instruyéndoles: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, esta es toda una enseñanza sobre la palabra de Dios, ¿no? Cuando cae en tierra fértil, o sea, cuando se la acepta, ¿no?, en el corazón, entonces puede dar fruto. Bueno, cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. O sea, a los que rechazan la palabra, ¿no? A los que ni siquiera consideran una posibilidad de que sea Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconsistentes o inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estériles. Y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. O sea, los que aceptan y en algún grado o en buen grado, ¿no?, produce fruto, ya sea del 30, del 60 o del 100 por uno. O sea, por una fructificación, ¿no?, como en el, como es una parábola de la agricultura, ¿no? Si siembro una cosa, una semilla, pues me va a dar 100, ¿no? Ese sería el 100 por uno. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.